Pues fíjate, resulta fascinante pensar que el dominio absoluto del mercado mundial del oro a día de hoy no depende ni por asomo de tener inmensas bóvedas subterráneas blindadas y llenas de lingotes brillantes. Ya, totalmente. O sea, es una imagen que tenemos muy interiorizada, pero que es falsa. Es que es eso, rompe por completo con esa visión casi romántica del comercio de metales. Hoy en día el dominio depende de fórmulas matemáticas, unas fórmulas de una complejidad, bueno, abrumadora. Completamente. Atrás quedaron los días en los que el precio lo dictaban, qué sé yo, los barcos mercantes o los recuentos manuales en los bancos centrales. Exacto. Hoy hablamos de algoritmos capaces de predecir en el milisegundo exacto cuándo intercambiar metal físico por simples contratos de papel. El ecosistema actual es, digamos, puramente digital y ultra rápido. O sea, el verdadero rey no es el que tiene más metal guardado, sino el que domina el control estocástico óptimo y la gestión matemática del riesgo en fracciones de segundo. Pues con esta premisa damos un saludo muy cordial y entusiasta a todos los que nos escuchan hoy. Nuestra misión en este análisis en profundidad es desentrañar un documento académico que es sumamente denso, no nos vamos a engañar, pero es absolutamente revolucionario. Denso es quedarse corto, la verdad. Desde luego. Se titula Creación de mercado algorítmica en metales preciosos al contado y está publicado por los investigadores Bartzikin, Bergiwalt y Geant. Y, a ver, yo confieso que al repasarlo me ha parecido una auténtica obra de arte matemática. Bueno, obra de arte... Sí, la forma en que estos autores han logrado encapsular y modelar la incertidumbre del mercado es brillante. Yo estoy fascinada. A ver, el documento es innovador, no te lo voy a negar. Es un avance técnico innegable. Sin embargo, yo soy un poco más escéptico. Creo firmemente que debemos abordarlo con muchísima cautela. ¿Cautela por qué? Si los modelos son más precisos que nunca. Porque detrás de toda esa deslumbrante elegancia matemática se esconden suposiciones monumentales sobre el comportamiento humano y financiero. Estos algoritmos, al final del día, operan bajo la premisa de que el pasado sirve para predecir el futuro. Ya, entiendo por dónde vas. Mi intención hoy es cuestionar precisamente las vulnerabilidades de este enfoque. Hay riesgos sistémicos ocultos, y existe un peligro enorme con la sobreconfianza algorítmica. Un modelo puede ser impecable en el entorno, digamos, estéril de un servidor, pero el mercado real es caótico y es implacable. Pues me parece genial. Entiendo tu escepticismo y creo que de ese choque entre mi fascinación y tu visión crítica vamos a sacar conclusiones muy útiles para quienes nos escuchan. Estoy convencido de ello. Entonces, para que nuestra audiencia pueda navegar con nosotros por este laberinto matemático, lo primero es aislar el problema base. O sea, ¿por qué necesitamos ecuaciones tan sumamente complejas? Esa es la pregunta clave. Y todo nace de un obstáculo muy físico. Resulta que el mercado del oro al contado, o sea, el oro real que te pueden entregar físicamente en mano, es sorprendentemente menos líquido que el mercado de futuros. Efectivamente. Y aquí el quid de la cuestión es el famoso dilema de internalización frente a externalización. Suena a jerga pura, pero Suena súper técnico, sí. es fácil de entender. A ver, los creadores de mercado, estos grandes operadores en mercados extrabursátiles, prefieren 1000 veces cruzar las órdenes internamente. Claro, hacer el emparejamiento ellos mismos. Exacto. Imagina que un fondo de inversión les compra 1000 onzas de oro y por casualidad una empresa minera les vende 1000 onzas ese mismo día. Pues el banco cruza ambas operaciones internamente. Se queda con el margen de beneficio, el famoso spread, y todos contentos. Eso es. Y cierran el día sin asumir ningún riesgo direccional. El problema, claro, es que el mundo real rara vez es tan simétrico. Cuando hay un desequilibrio y de repente todos quieren comprar a la vez, el banco se ve obligado a salir al mercado externo para cubrirse. Y hacer eso no es barato, supongo. Para nada. Es carísimo, mueve el precio en su contra y literalmente devora sus beneficios en cuestión de segundos. Fíjate que para visualizar esto, yo suelo pensar en una gigantesca casa de cambio de divisas en un aeropuerto. Ajá, a ver. Pasa un viajero y cambia dólares por euros. Al minuto siguiente pasa otro y cambia euros por dólares. La casa de cambio cruza esos flujos en su propia caja registradora. O sea, internaliza la operación. Hasta ahí todo perfecto y muy rentable. Pero, ¿qué pasa si de repente aterriza un avión inmenso, una 380, y absolutamente todos los pasajeros quieren comprar francos suizos a la vez? La caja registradora se queda vacía. Claro, entran en pánico.
Exacto. La casa de cambio entra en pánico y tiene que acudir urgentemente a una red bancaria global para comprar esos francos y cubrirse las espaldas antes de que el precio suba más. Pues en el caso del oro, esa red global, esa externalización de urgencia, se hace acudiendo a los contratos de futuros. Que son muchísimo más líquidos, claro. Sí, manejan volúmenes colosales en comparación con el metal físico y los márgenes son más estrechos. A ver, la analogía del aeropuerto ilustra muy bien la urgencia de la situación, me gusta. Pero esconde una trampa monumental en la que, sorprendentemente, caen muchos operadores. ¿A qué te refieres? Pues que al intentar cubrir la falta de oro físico comprando un contrato de futuros, entra en juego el diferencial EFP, el Exchange for Physical. Y esto es vital. No estás comprando exactamente lo mismo. Estás comprando un papel que promete oro en el futuro. Eso es. El EFP es la diferencia de precio entre ese contrato de futuros, ponle a 3 meses, y el precio del oro al contado de hoy. Y ojo, que ese diferencial no es un simple capricho del mercado. No, fluctúa constantemente. Fluctúa en función de los tipos de interés, las tasas de swap y, sobre todo, los altísimos costes logísticos de almacenar y asegurar lingotes reales. Mantener un inventario al contado que está desequilibrado es extremadamente tóxico para cualquier banco. Porque claro, el precio del oro físico puede desplomarse mientras el banco está ahí atrapado con sus bóvedas virtuales llenas esperando a que alguien, por favor, se lo compre. Exactamente. Y comprar futuros para tapar ese agujero no es la solución mágica que muchos creen. Al hacerlo, te estás exponiendo a lo que, en finanzas, llamamos riesgo de base. El basis risk. Eso es. Crees que estás a salvo, cubierto, pero en realidad estás cubriendo una manzana con una pera. Que, bueno, se le parece mucho, pero es una pera. Si ese diferencial EFP se amplía en tu contra mientras intentas deshacer tu posición, las pérdidas pueden ser sencillamente catastróficas. Madre mía. Depender ciegamente de los futuros es ignorar por completo que el diferencial EFP tiene vida propia y además es sumamente volátil. Y precisamente esa vida propia, esa volatilidad, es lo que obliga a los traders a intentar predecir su comportamiento casi, diría yo, de forma obsesiva. Totalmente obsesiva. Y aquí es donde los enfoques estadísticos tradicionales se rompen en mil pedazos. Y donde entra de verdad la innovación matemática del documento que estamos analizando hoy. Pues sí. Y aquí el concepto clave que hay que entender es la reversión a la media. ¿Qué es un clásico en estadística? Un clásico. Cuando los investigadores analizan los datos empíricos y lo hacen revisando al milímetro el comportamiento del mercado durante todo el año 2023, observan que el diferencial EFP tiende siempre a volver a un promedio histórico. Como que siempre busca su punto de equilibrio. Exacto. Sin embargo, no lo hace a una velocidad constante. Tiene lo que ellos llaman múltiples tiempos de relajación. O sea, que a veces tarda más y a veces menos. Eso es. A veces, un pico extraño en el diferencial vuelve a la normalidad en cuestión de horas, normalmente gracias a los algoritmos de alta frecuencia. Pero otras veces tarda días o incluso semanas, arrastrado por, decisiones macroeconómicas de actores que operan a largo plazo. Y hasta hace poco, la industria financiera intentaba domesticar este comportamiento utilizando un modelo, el modelo simple de Ornstein-Uhlenbeck. Que ha sido el estándar durante mucho tiempo. Claro. Y para visualizarlo, imaginemos este modelo convencional como una goma elástica que está sujeta a un clavo en una pared. Si el precio sube demasiado, la goma se estira y tira del precio hacia abajo, de vuelta a ese clavo fijo que representa la media. El problema es que asumir que ese centro de gravedad, ese clavo, es inamovible, es jugar a la ruleta rusa con el capital del banco. Tal cual. Y por eso lo que plantean Barzykin y sus coautores es evolucionar esto hacia un proceso de Ornstein-Uhlenbeck anidado. Que por cierto es una idea que toman prestada de los modelos de tipos de interés de dos factores, como el famoso modelo de Hull-White. Exactamente. Y para entender este salto cualitativo, sigamos con la imagen de la goma elástica. Imaginemos que, en lugar de estar atada a una pared, la goma está atada al parachoques de un coche que avanza lentamente en medio de una niebla densísima. Una imagen inquietante, la verdad. Sí, pero muy gráfica. O sea, el algoritmo sabe que la goma está tirando del precio hacia el coche, pero debido a esa niebla espesa, no tiene ni idea de dónde está exactamente el coche en ese instante ni hacia dónde va a girar en la próxima calle. Claro. Inobservable directamente. Y ahí, justo ahí, es donde tocamos el punto más crítico del debate de hoy. El uso del modelo tradicional,
donde se asume una media fija y constante, donde parámetros cruciales como la volatilidad de la media simplemente se ignoran o se asume que son cero, eso es el epítome de la arrogancia estadística. Arrogancia. Suena muy duro. Es que lo es. Ese enfoque antiguo genera una falsa sensación de seguridad que roza la negligencia profesional. Los operadores ven que el diferencial se amplía y sus ordenadores literalmente les gritan: ¡compra masivamente, que el precio siempre vuelve al centro! Y van y compran. Se lanzan a un arbitraje estadístico suicida por puro exceso de confianza. Y claro, cuando se dan cuenta de que el mercado ha sufrido un cambio estructural real y el precio no va a volver jamás a ese nivel antiguo, el banco ya está en bancarrota. Vale, te compro el argumento. Pero reconoce que el nuevo modelo, el modelo anidado, soluciona esto de una forma sumamente elegante. Es una mejora, sí. Al establecer matemáticamente que la media se mueve y que tiene su propia volatilidad inherente, están inyectando incertidumbre en el sistema a propósito. Para mí, funciona como un auténtico regulador de humildad. Un regulador de humildad. Me gusta el término. Es que lo es. La ecuación no le dice a la máquina: oye, apuesta todo tu capital porque sé perfectamente a dónde va el precio. Le dice: a ver, creo que el precio tirará hacia esta zona, pero la visibilidad es nula, así que guarda capital y opera con muchísima cautela. Obliga a la inteligencia artificial a ser consciente de su propia ignorancia. Te concedo que la intención de inyectar prudencia robustece la teoría, de verdad que sí, pero no nos engañemos. Ese supuesto regulador de humildad sigue operando bajo hiperparámetros que un ser humano tiene que calibrar a mano. Bueno, claro, al final hay programadores detrás. Claro. ¿Y qué ocurre si se produce un shock estructural geopolítico repentino? El modelo anidado tardará un tiempo precioso en filtrar a través de sus ecuaciones que la realidad del mundo ha cambiado por completo. Es verdad que tiene una inercia. Es una mejora técnica, sí, pero sigue siendo una simplificación matemática de flujos macroeconómicos globales que son inmensamente complejos. El mapa ha mejorado muchísimo, pero el mapa sigue sin ser el territorio real. Ya, y vaya mapa tan sumamente difícil de descifrar han creado. Porque claro, acercarse tanto a la realidad con esta incertidumbre anidada tiene un peaje computacional sencillamente gigantesco. Gigantesca es poco. Si introducimos toda esta incertidumbre para operar en milisegundos, ¿cómo demonios se resuelven las matemáticas sin que los servidores del banco simplemente se sobrecalienten y colapsen? Pues aquí entramos de lleno en lo que es la pesadilla del control óptimo estocástico. Todo este problema de decisión se rige por lo que en matemáticas financieras conocemos como la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman, o HJB para abreviar. Espera, para quienes no estén familiarizados con semejante nombre, la ecuación HJB, ¿qué busca exactamente? Su objetivo es encontrar, en cada milisegundo de mercado, la estrategia exacta de compra y venta que maximice el beneficio futuro del creador de mercado, y al mismo tiempo lo penaliza severamente cada vez que acumula demasiado riesgo en su inventario. Vale, o sea, busca el equilibrio perfecto entre ganar dinero y no estrellarse. Pero el gran obstáculo aquí es la maldición de la dimensionalidad, ¿verdad? Exactamente. O sea, para que la ecuación funcione de verdad, el ordenador tiene que monitorizar muchísimas variables simultáneamente. ¿Tiene que mirar su inventario de oro físico? Sí, su inventario al contado. Y además, ¿cuántos futuros tiene abiertos? ¿Cuál es el nivel actual del diferencial EFP? Y encima su estimación borrosa de dónde está esa media invisible en la niebla que comentabas antes. O sea, un montón de dimensiones a la vez. ¿Y si intentaras resolver esto creando una cuadrícula matemática tradicional? Un grid de toda la vida. Eso es, un grid, calculando cada posible camino futuro punto por punto. Pues las combinaciones estallan hacia el infinito, ¿no? Totalmente. Necesitarías años de procesamiento de superordenadores para tomar una sola decisión. Una decisión que, en el mercado real, debe ejecutarse en medio segundo o menos. ¡Qué locura! O sea que los métodos de cuadrícula son un callejón sin salida en alta frecuencia. Absoluto. Por eso los autores aplican una técnica muy específica, un atajo matemático que se conoce como el ansatz polinómico cuadrático. Que de nuevo suena intimidante, pero básicamente es una suposición educada, digamos. Sí, es un truco muy inteligente. En lugar de intentar resolver la monstruosa ecuación diferencial parcial en toda su complejidad, asumen desde el principio que la función de coste del banco tiene la forma de una parábola, una curva cuadrática suave. Ah, vale. Y esto transforma un problema multidimensional que es imposible de calcular en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, que son las famosas ecuaciones de Riccati.
Y esas, un microprocesador estándar, las puede resolver de forma analítica en un abrir y cerrar de ojos. O sea, a mí esto me recuerda a usar el navegador del coche en un viaje larguísimo. A ver, Si el sistema intentara cartografiar la rugosidad de cada piedra y cada bache del asfalto de, no sé, de Madrid a Barcelona, para encontrar la ruta óptima milimétrica, el procesador del GPS se quedaría congelado. completamente colapsado. Entonces, lo que hace esta aproximación cuadrática es decirle al algoritmo, mira, no te compliques, asume que la carretera es una curva más o menos continua. Sacrifica el detalle microscópico de los baches. Exacto, para poder trazar un camino casi perfecto de forma instantánea. De esta forma derivan una estrategia que igual no es absoluta y divinamente perfecta, pero es óptima para operar en tiempo real y adelantarse a la competencia. Vale, la analogía del navegador explica muy bien la velocidad del cálculo, te lo reconozco, pero ignora la naturaleza traicionera de los mercados financieros. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa cuando el terreno no es una curva suave? El modelo está asumiendo que el impacto de sus operaciones en el mercado es transitorio y lineal, pero en un escenario de estrés extremo, por ejemplo en un flash crash, donde la liquidez desaparece como un espejismo, Uf, los flash crash son aterradores. pues ahí los impactos de mercado se vuelven salvajemente no lineales. La aproximación cuadrática, el navegador de tu ejemplo, podría estar susurrándole al algoritmo que compre masivamente basándose en una curva suave. Y en realidad hay un precipicio. Exacto. En la cruda realidad del mercado de pánico, esa curva acaba de convertirse en un precipicio vertical. En ese instante preciso, el maravilloso atajo matemático deja al creador de mercado con una exposición que es sencillamente letal. Pues esa es una advertencia de peso, la verdad. Y nos lleva directamente a ver cómo se comporta toda esta teoría en la práctica. Porque todo este andamiaje de ecuaciones HJB y aproximaciones cuadráticas tiene que demostrar su valía con dinero real. Evidentemente. Si no, es pura filosofía. Y los autores no se limitan a la teoría. Someten el algoritmo a simulaciones masivas de Monte Carlo y lo prueban contra datos reales. Utilizan datos de cotización del oro físico frente al dólar, el famoso par XAU-USD, extraídos específicamente del 12 de enero de 2024. Y fíjate que lo más revelador de esa simulación empírica es observar la coreografía secuencial del algoritmo. Es un baile muy bien pensado. Supongamos que entra un cliente institucional gigantesco y le vende al banco, de golpe, 1000 onzas de oro. En ese instante, los sistemas de riesgo del banco se encienden en rojo, imagino. Alerta máxima, claro. Y es asombroso ver cómo el modelo reacciona en dos fases que están claramente diferenciadas. La primera es lo que llaman la relajación rápida. Que es la respuesta de emergencia. Exacto. En fracciones de segundo, el algoritmo compra contratos de futuros para cubrir el grueso de la exposición. Es como usar la manguera más grande y potente para apagar las llamas inmediatas del incendio. Pero claro, como decíamos antes, mantener esa cobertura de futuros conlleva el temido riesgo de base. Eso es. O sea, has apagado las llamas grandes, pero queda un fuego latente en el inventario de oro físico que hay que extinguir con muchísimo cuidado. Y es ahí cuando entra la segunda fase, la relajación lenta. Y fíjate que aquí el algoritmo es muy listo. No comete la torpeza de salir al mercado abierto a vender desesperadamente esas 1000 onzas de oro físico para vaciar su bóveda. Porque si hace eso, todo el mundo se da cuenta. Claro, si lo hace, todo el mercado olerá su urgencia. Los competidores, que también tienen algoritmos, se adelantarán a sus movimientos y los precios caerán en picado, generándole pérdidas masivas al banco. Entonces, ¿qué hace exactamente en la máquina en esta fase lenta? Lo que hace el algoritmo es sesgar sus cotizaciones de manera sigilosa. Exacto. Modifica sus precios de compra y venta de manera asimétrica para atraer el flujo orgánico de clientes que ya están en el mercado. Si el banco quiere quitarse oro de encima, rebaja microscópicamente su precio de venta y empeora su precio de compra. Eso es, a ojos de cualquier comprador externo que simplemente esté buscando oro ese día, el precio del banco de repente parece irresistiblemente atractivo. Y todo esto sin revelar nunca su posición real ni su necesidad urgente de vender. Esa es la clave. Nadie sabe que el banco está en apuros. A mí me gusta pensar en esto como, como el gerente de una gran tienda de ropa que de repente descubre que tiene un exceso masivo de camisas azules en el almacén. Muy buen ejemplo. Si este gerente llama a un liquidador mayorista y le vende todas las camisas de golpe, va a perder muchísimo dinero, porque estará demostrando desesperación, ¿verdad? Le pagarán céntimos por cada camisa.
Exacto. Entonces, ¿qué hace en su lugar? Pues pone las camisas azules en el escaparate principal de la tienda con una rebaja casi invisible, un pequeño reclamo. El flujo normal de clientes entra por la puerta, ve la oferta atractiva y poco a poco van vaciando el almacén de camisas azules sin que el gerente haya tenido que asumir el impacto de una venta forzada con pérdidas. Es un mecanismo muy inteligente, sin duda. Pero ojo con esto, porque toda esta coreografía magistral pende de un hilo muy pero que muy fino. Y ese hilo es el parámetro de aversión al riesgo, que en las matemáticas de este documento se representa con la letra griega gamma. Ah, el famoso parámetro gamma. Sí. Y aquí es donde la psicología humana vuelve a sabotear a la máquina, por muy avanzada que sea. Los datos del estudio muestran de forma aplastante que si este parámetro gamma se configura por debajo de un umbral crítico, específicamente por debajo de 10 a la menos 4, el riesgo que asume el inventario crece de manera completamente descontrolada. Y todo eso frente al exiguo beneficio marginal que se obtiene por hacer la operación, supongo. Exacto. No compensa en absoluto. O sea que ese parámetro define básicamente la frontera matemática entre la prudencia operativa y la avaricia extrema. Totalmente. Porque por mucha inteligencia artificial y tecnología del siglo XXI que utilicemos, la decisión final de cuánta aversión al riesgo tolera el algoritmo la toma un ser humano de carne y hueso. ¿Un programador o un directivo? Imagina a un directivo de la mesa de operaciones de un banco presionado a final de trimestre para mostrar rendimientos espectaculares. Podría, perfectamente, exigir que se relaje ese parámetro gamma para rascar unos dólares adicionales por transacción, dejando que el algoritmo acumule un inventario tóxico. Y claro, la máquina obedece ciegamente. No cuestiona las órdenes. La máquina obedece sin rechistar, pero la máquina es ciega a los cisnes negros. El algoritmo no lee la prensa geopolítica por las mañanas. Si estalla una crisis inesperada en Oriente Medio o un banco central interviene en el mercado por sorpresa, ese diferencial EFP del que hablábamos saltará por los aires y el banco colapsará. Uf. La avaricia en la calibración humana es la verdadera bomba de relojería de todo este sistema estocástico. Es un riesgo sistémico latente, sin ninguna duda. Me dejas un poco preocupada, la verdad. Pero bueno, si apartamos la mirada por un momento del peor escenario posible y nos centramos en el día a día, en el mercado normal, el avance que proponen estos investigadores es espectacular. Sí, en condiciones normales es muy eficiente. Es que este estudio demuestra que al combinar la cobertura rápida con futuros y este proceso de reversión a la media estocástico anidado, los bancos logran mejorar su ratio de Sharpe. Que es su medida de rendimiento ajustado al riesgo. Exacto. Lo logran mejorar en más de un 30%. Y claro, al volverse un 30% más eficientes a nivel interno, pueden permitirse reducir el margen de beneficio que cobran por cada operación. Pueden ofrecer spreads o diferenciales de compra-venta mucho más estrechos a sus clientes minoristas e institucionales. Sí, esa es la teoría económica clásica. Y es una muestra fantástica de cómo al final la eficiencia computacional extrema acaba democratizando los mercados, abarata los costes para todos los que participan en la economía real. A ver, es indiscutible que en periodos de calma, la compresión de esos márgenes beneficia al usuario final. Eso es así. Parece que navegamos en un océano de liquidez infinita y barata. Pero debemos entender la contrapartida oculta. ¿Cuál es esa contrapartida? Que estamos abaratando el coste transaccional diario a cambio de concentrar un riesgo inmenso y complejísimo en la infraestructura matemática de unos pocos creadores de mercado. La eficiencia extrema de hoy puede ser perfectamente la fragilidad extrema de mañana. Pues llegamos al tramo final de nuestro análisis con esa idea tan potente. Hemos recorrido un terreno sumamente denso hoy, desde los despachos de los bancos hasta las entrañas de las ecuaciones diferenciales parciales. Vamos a recopilar de forma clara los 3 grandes aprendizajes que nos deja esta inmersión profunda. Me parece perfecto. A ver, el primer pilar fundamental es comprender la dependencia simbiótica y a menudo muy peligrosa del mercado del oro físico respecto a la enorme liquidez del mercado de futuros. Eso es clave. Hemos desgranado cómo el diferencial EFP es el verdadero puente por donde transita el riesgo entre el mundo del metal tangible y el mundo del papel financiero. Operar ignorando la volatilidad brutal de este diferencial es sencillamente caminar a ciegas hacia un precipicio. Completamente de acuerdo. Y el segundo aprendizaje vital que extraemos es el enorme peligro inherente a los modelos antiguos de reversión a la media.
Creer que el mercado está anclado a un centro de gravedad fijo y conocido fomenta, como bien decías, una confianza suicida. Absolutamente suicida. La verdadera genialidad que aportan Barsikin, Bergaut y Geant en este documento es el proceso de Ornstein-Uhlenbeck-anidado. Al hacer que el punto de retorno sea en sí mismo incierto e inobservable, como esa goma elástica atada a un coche en medio de la niebla, logran inyectar una cautela matemática indispensable para que el algoritmo sobreviva a largo plazo. Y el tercer punto de conclusión es el triunfo pragmático, aunque acompañado de una severa advertencia de la aproximación matemática sobre la complejidad pura. Hablamos de las ecuaciones. Sí, las ecuaciones de Hamilton, Jacobi y Bellman son la cúspide del control de riesgos, pero su altísima dimensionalidad las hace inútiles para operar en milisegundos. Al aplicar técnicas como los polinomios cuadráticos y las ecuaciones de Riccati, los bancos logran crear atajos computacionales masivos. Que les permiten funcionar en tiempo real. Exacta. Pueden estrechar los márgenes y abaratar las transacciones. Pero la gran incógnita sigue siendo si estos atajos matemáticos resistirán el embate de un colapso súbito y no lineal de la liquidez en el mercado. Y fíjate que es precisamente de esa incógnita de la que quiero derivar una última reflexión, un pensamiento completamente abierto para que quienes nos escuchan lo maduren por su cuenta estos días. A ver. A lo largo de esta conversación hemos comprobado cómo estos algoritmos de control estocástico óptimo consiguen mitigar los riesgos de forma casi mágica para el banco que los implementa. Consiguen proteger al creador de mercado de las fluctuaciones del oro. Sí, son un escudo increíble. Pero, ¿qué ocurrirá el día en que todos y cada uno de los grandes bancos del mundo utilicen versiones calcadas de este mismo modelo estocástico anidado? Buena pregunta. Si todos los algoritmos de Wall Street a Londres asumen las mismas aproximaciones cuadráticas, leen la misma niebla estocástica y sesgan sus cotizaciones exactamente en la misma dirección ante el mismo evento de mercado, ¿qué pasa entonces? Madre mía. Desaparecerá por completo la más mínima oportunidad de arbitraje, convirtiendo el mercado en una planicie estéril y perfecta donde nadie gana. O la evolución será mucho más oscura y veremos nacer un riesgo sistémico indescifrable, una crisis generada por el puro comportamiento de manada de máquinas que piensan exactamente igual. Es la paradoja definitiva de la hiperoptimización. O sea, cuando todos los participantes de un mercado se ponen exactamente la misma armadura impenetrable, la naturaleza de la guerra simplemente muta hacia algo completamente impredecible para la mente humana. Es fascinante y aterrador a la vez. Pues dejamos esa enorme idea resonando en el aire. Ha sido un placer contar con la atención de todos los que nos han acompañado hoy en esta exploración tan profunda de las matemáticas que, en absoluto silencio, gobiernan el valor del oro mundial. Un placer, como siempre. Nos despedimos por hoy, no sin antes recordar que detrás de cada pequeña oscilación de precios que vean en sus pantallas, siempre hay una ecuación intentando desesperadamente adivinar el futuro. ¡Hasta la próxima!